Bueno, tercer intento. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Nuevo fin de semana, nuevo video en el canal Under Army. Dije tercer intento porque ya es la tercera vez que voy a intentar grabar esto. Mi computadora está ya pidiendo, está en tiempo de descuento. Se me apagó varias veces cuando intenté grabar cuando intenté grabar este video la vez anterior, así que vamos a ver si esta vez no se vuelve a cortar. En fin, si me escuchan es porque no se cortó. La cuestión es que, bueno, hoy vamos a continuar con una de las 3 millones de discografías que tenemos abiertas de rock paraguayo, o de música paraguaya en este caso. Y esta es la que más es postergado, que es la de Cachiporros. A ver, les voy a ser bien sincero. De todas las discografías de rock, de música paraguaya que abrí desde que empecé a hacer videos en este canal, de todas, la que menos ganas tenía de continuar era la de Cachiporro, porque, a ver, yo tenía ganas de hablar sobre todo el primer disco de Cachiporro, no tanto por la música y por la música que hacía la banda, por la cuestión artística, sino por todo lo que rodeó ese primer disco de Cachiporro y el éxito de Cachiporro terminó teniendo. Ya eso más o menos lo abordé largo y tendido en el video de Guaraní Cool, que es el álbum debut de Cachiporro. Entonces, para este segundo disco, que es el homónimo del año 2008, que es el que vamos a abordar hoy, pues mucho no hay que decir. O sea, la primera etapa de Cachiporro, los primeros 3 discos son lo que son, seamos sinceros. No es sino hasta el cuarto disco que Cachiporro se empieza a hacer ya música un poquito más interesante y que, bueno, más o menos se empieza a transformar en la visión que tenemos hoy en día de ellos, que es una banda ya mucho más respetada a nivel artístico y no solo una banda popular rentable. Pero bueno, yo abrí la discografía y me tengo que autodisciplinar a mí mismo y terminarla, así que finalmente hoy he decidido retomarla. Vamos entonces a analizar, como dije, el segundo disco de Cachiporros, el homónimo del año 2008. De entrada les voy diciendo que no va a haber mucha historia porque este disco se lanzó bastante rápido. El primer disco, Guaraní Cool, es de 2007, este ya se lanzó en el 2008, y creo que el tercero, que es 3D, que es el siguiente, creo que ya estaba lanzado para 2009 o 2010. O sea, esta época de la banda transcurre bastante rápido. Entonces no va a haber mucha historia, no hay mucha historia de contar, la verdad, sobre esta etapa de Cachiporro. Sí voy a contar una serie de cosas que pasaron en esta época alrededor de Cachiporros, o a raíz más bien del éxito de Cachiporros, pero mucho más creo que no voy a poder contar. Y otra cosa también que les voy a decir, en vista de que la música de Cachiporros en esta época es lo que es, de entrada les aviso que este va a ser uno de los videos menos serios que voy a hacer, en el sentido de que me van a escuchar un poquito más payaso que de costumbre, así que se la van a tener que bancar. Bueno, seguimos rezando para que esto no se corte y comenzamos con la poca historia que hay que contar de este disco. Bueno, Cachiporros lanza su álbum debut en el 2007, es obviamente un exitazo, le va bastante bien el grupo. La banda empieza a tocar muchísimo más, empieza a tener ya un perfil mucho más importante en términos de banda, de conciertos y demás. Sus presentaciones se vuelven cada vez más multitudinarias, y es evidente que ellos dijeron, bueno, la pegamos aprovechando el hype que habíamos conseguido con nuestras primeras grabaciones, grabando nuestro primer disco. Bueno, grabemos un segundo lo antes posible. Y ya muy rápido se ponen manos a la obra para lanzar este álbum, el homónimo del año 2008, que escuchándolo me llamó la atención el hecho de que curiosamente solamente tiene una canción que genuinamente es un hitazo con todas las letras de Cachiporros. El primer disco tiene varios, no solamente tiene La Bandida de Yacaré, sino que además está la misma canción que le da nombre al disco, Guaraní Cool, que es muy exitosa. Está como era, Yapirona, creo que era eso también, que era bastante exitosa. ¿Qué otra canción está? Bueno, esas 4 son las que recuerdo. O sea, tenía 4 hitazos. Este disco en particular solamente tiene uno. O sea, hitazo digo en el sentido de canción que hasta el día de hoy Cachiporro sí o sí, el 99,9% de las veces la tiene fija en su setlist cada vez que da un concierto. Solamente hay una canción de esas en este disco. El resto, que yo sepa, no son canciones del todo conocidas del grupo, a pesar de que son canciones que más o menos van en la misma línea que la del disco anterior, aunque hasta me animaría a decir que este segundo disco de Cachiporros es más el primer disco que el propio primer disco. Ya voy a explicarles por qué. Como dije, no hay mucha historia de contar sobre este álbum. Lo que sí quería contar, y esto sí me parecía menos pertinente e interesante hablar de esto, yo más o menos lo había tocado en el análisis de Guaraní Cool, la cuestión de
las 3 millones de copias de Cachiporros que aparecieron por esta época. Una vez que Cachiporros consiguió el gran éxito que consiguieron en el año 2007, particularmente con su primer disco, e incluso un poco antes de que se lanzase su primer disco, de hecho, porque ya ellos venían siendo exitosos de antes de su lanzamiento, ocurrió esta particularidad que yo ya explicaba en el video anterior, de que empezó a generarse la idea en el ambiente musical nacional de que uno tenía que hacer sí o sí cachaca para tener éxito, porque la gente eso nomás supuestamente quería escuchar acá en Paraguay, y de que bueno, que hacer rock era una pérdida de tiempo, una cosa que hasta el día de hoy se sigue repitiendo. Ese es un discurso que no ha muerto, ¿eh? Al día de hoy es muy normal escuchar a la gente decir, no, vos tenés que hacer cachaca, no, vos tenés que hacer reggaetón, no, vos tenés que hacer tal estilo, porque eso nomás es lo que a la gente le gusta. Siempre he dicho lo mismo, eso siempre fue una mentira, pero bueno, ese discurso ganó muchísima popularidad y ganó muchísima fuerza en esta época gracias al éxito de Cachiporro. Es una de las cosas feas que trajo el éxito de Cachiporro, ese discurso. Entonces, por esta época, 2007, 2008, hasta 2009, era muy común ver 3 millones de bandas cachaqueras que de repente asaltaban los medios de comunicación, intentando básicamente replicar el éxito que los Cachiporros estaban teniendo. En esta época, por decirle algunos nombres, en esta época apareció El Bache, apareció Los Cachorros, la línea 3, que de ahí saldría La Cachorra, que después, bueno, también sería muy conocida, normalmente no por su buena música, sino por otras razones relacionadas a la farándula y demás. Apareció, bueno, ¿qué otra banda también había? Bueno, y después apareció un grupo que se llamaba, que probablemente era el más importante de estas copias de Cachiporros, que eran Los Verduleros. Los Verduleros era algo así como, llegó a ser en algún momento, hasta ponerle 2010, 2011, la contra, entre comillas, de Cachiporros. Era como, había una especie de rivalidad entre Cachiporros y Los Verduleros, que básicamente los dos hacían lo mismo. Los Verduleros eran una copia directa de Cachiporros, se notaba, hacían esta cachaca medio popera, juvenil, medio simpaticona, en la que eran chabacanos y todo eso. Y bueno, a los jóvenes de esa época les gustaba, que qué sé yo, más o menos tenían el mismo éxito que los Cachiporros en esa época, entonces se armó esta especie de rivalidad. Obviamente que los Verduleros nunca llegaron ni siquiera a acercársele al talón a los Cachiporros, una vez que los Cachiporros evolucionaron como banda a partir de su cuarto disco. Ya los Verduleros se quedaron estancados en una banda de cachaca que nunca pasó nada más. Y bueno, pero yo recuerdo, y fue una época que yo la sufrí bastante, yo recuerdo que en esa época si bien el internet estaba penetrando de a poco ya en Paraguay, en esa época todavía no se había vuelto masivo, acá en casa no lo teníamos, y era muy común que vos prendías la tele, cualquier canal de aire, Canal 13, Telefuturo, lo que sea, y te aparecía una banda cachaquera. Las bandas de rock habían casi desaparecido durante un tiempo de los medios masivos de la televisión. Fue la época en la cual el rock nacional prácticamente no se pasaba en ningún lado, salvo en la Rock and Pop. La Rock and Pop era la única estación de FM que pasaba sí o sí rock paraguayo, literalmente la única en todo el dial. O sea, había alguna que otra FM por ahí dando vueltas que cada tanto metía así, filtraba alguna que otra canción de rock paraguayo dentro de su programación, pero la única que era fija era la Rock and Pop. Es más, la Rock and Pop en aquella época, se extraña un poco esto, tenía su eslogan que era la casa de los perros, y en sus publicidades de la época abiertamente decían que estaban en contra de la irrupción de la música tropical y qué sé yo, obviamente que en tono de joda. Bueno, un poco signo de los tiempos, ¿no? Yo, como dije la vez pasada en el video del primer disco de Cachiporros, los rockeros detestábamos a los Cachiporros en aquella época y a toda banda que se le pareciese, y estábamos 100% en contra. Los que éramos aspirantes a músicos odiábamos la idea de tocar cachaca. Yo de hecho nunca lo hice, o sea, a menos no ese tipo de cachaca. Cuando estuve con una banda que se llamaba Los Ojos de Rogelio, teníamos alguna canción que tiraba hacia la cumbia, pero nunca de esta manera. Esa es la gran diferencia. En fin, nada más que decir. Creo que esa es la poca historia que puedo contar sobre este segundo disco de Cachiporros, el homónimo. Eso sí, me gusta mucho la portada. La portada creo que es lo mejor del disco, con suma diferencia. Me encanta esa imagen de esa señora onda vendedora de Pujañaná, de Mercado 4, con los lentes y la radio y al costado. Es genial. O sea, de las portadas más paraguayas que he visto en mi vida, me encanta, me fascina.
sin duda 10 puntos lo mejor del disco, en la portada, con eso le digo todo. La portada de Guaraní Cool también era muy buena, ojo, la portada la que se mostraba la parte de atrás de un colectivo desde adentro y los cachiporros corriendo detrás, estaba bastante buena también, muy paraguaya por supuesto, pero esta me parece maravillosa. En fin, dicho todo eso, vamos a hablar rápido del análisis del disco. Digamos que qué onda, ¿no? Este segundo disco de Cachiporros, el homónimo de 2008. Pues siempre se dice que las secuelas, se suele decir, ¿no?, que las secuelas son un más y mejor. En este caso es más y peor, sí, más y peor, porque este segundo disco de Cachiporros es más primer disco que el propio primer disco, porque este disco es 10 veces más cachaquero que el primero. Es mucho menos variado. Curiosamente el primer disco de Cachiporros es más variado que este es mucho más cachaquero y al hueso. Tiene algunas canciones que varían, pero no tantas y no tan de manera tan balanceada como pasaban en el primer disco. Y bueno, la gran mayoría de las canciones cachaqueras y la gran mayoría de las canciones de este disco en realidad es lo mismo que pasaba en Guaraní Cool. Son canciones que no se toman en serio a sí mismas, salvo hay una canción que sí tiene un perfil un poquito más serio. Curiosamente, obviamente es la mejor canción del disco, ya voy a decir cuál es. Hasta parece separada esa canción totalmente del resto del tracklist porque es muy diferente. Pero después el resto, lo mismo que dije con Guaraní Cool. El error que uno puede cometer al acercarse a este disco de Cachiporros, o cualquier disco de Cachiporros de esta primera época suya, el peor error que uno puede cometer al acercarse a ellos es intentar tomárselo en serio, porque son discos que no se toman en serio a sí mismos, esa es la verdad. Y este es un disco que más o menos va por el mismo camino, no intenta innovar, no intenta hacer nada revolucionario, salvo, como dije, una sola canción que ya vamos a decir cuál es. Pero el resto del disco es lo que uno podía esperar de Cachiporros en esta época, y hasta les diría, es un disco que hay un término en internet que existe desde hace varios años que es flanderizar, o la flanderización, que es como cuando vos tomás un personaje y lo haces una versión exagerada de sí mismo. Bueno, los Cachiporros en este segundo disco hacen eso, se flanderizan, hacen una versión 10 veces más exagerada de ellos mismos, o sea, se autopotencian, digamos. En cierta manera se convierten en una especie de casi de personaje interpretándose a sí mismos, una cosa un poco extraña, pero bueno, es lo que hay. No hay mucho que se pueda decir más allá de eso. Y nada, bueno, la banda básicamente sigue siendo la misma, que yo sepa, o sea, está Chirola, está Fernando Peirat, está el Troche, está el Perro, bueno, y el resto yo no sé si por ahí alguien más cambió, porque los Cachiporros son como 12, por ahí alguien se fue, alguien volvió, qué sé yo, no sé. Una anécdota que recuerdo de esta época era que, no recuerdo si era personal, creo que sí era personal, la compañía telefónica solía organizar conciertos en los colegios con bandas jóvenes, y por ejemplo un día llevaban un colegio a SKA y al otro día lo llevaban los Cachiporros. Obviamente los Cachiporros tenían más éxito, como era de esperarse, porque bueno, el gusto del paraguayo es así. En fin, no mucho más que decir. Parece que este video va a ser más corto de lo que esperaba, porque no estoy contando demasiado. Así que nada, vamos a ir directamente a la canción por canción, y como dije, ya les estoy avisando de entrada que bueno, va a ser un análisis mucho más distendido que de costumbre. El disco arranca con Hueso Oficial, que es una cachaca con un punteo de guitarra más o menos interesante. Eso tengo que destacar. Hueso Oficial y otra canción que va a venir enseguida tienen un punteo de guitarra que es muy pegajoso, muy interesante. Lo que pasa es que la canción, como no se toma en serio a sí misma, es como que tampoco puedes destacar mucho eso. Y nada, Hueso Oficial es la típica canción cachaquera que te habla de me calienta una pendeja y le quiero levantar, y no me importa un bledo que tenga novio, y me acuesto con ella igual y le digo vamos al telo. Y una cosa que sí hacen mucho en este disco y que ya se ve en esta primera canción de Hueso Oficial es que a momentos le meten una especie de ritmo de reggaetón y le meten así una especie de, es como que aceleran un poco más el fraseo de los versos, le meten una especie de rap reggaetonero muy de los 90. Una onda de esta canción, Estás Bien Bueno, me acuerdo, bueno, a varias canciones cachaqueras de este disco le meten de repente eso, y ya en Hueso Oficial aparece. Bueno, es lo que es, Hueso Oficial, está bien,
qué sé yo, es una cachaca, nada más. Volver a nacer, que es la segunda canción. Volver a nacer está ahí a medio camino entre, o sea, musicalmente, instrumentalmente más bien, está a medio camino entre el reggae y el ska, porque el rasgueo es de ska, más o menos, pero el ritmo es más de reggae. Está ahí, ocupa esa especie de nebulosa medio rara la música, pero Chirola a su vez la canta de una manera mucho más romántica, mucho más cercana a lo que es la cachaca o al estilo más estándar que hacía Cachiporros en aquella época, lo cual le da una identidad muy fuerte a la canción. O sea, la diferencia de una canción reggae ska común que podría haberse hecho en aquella época en este país, que se hacía mucho en esa época, se venía haciendo mucho reggae en esa época. Y bueno, la letra también, la cosa romántica típica de la época. Eso sí, Chirola en este disco le faltaba todavía para mejorar como cantante, y en esta canción volverán a hacerse nota. A momentos manera de cantar parece más un aullido que otra cosa, pero ¿qué vamos a hacer? En fin. Después viene otra cachaca más que se llama Me Estoy Enamorando, la tercera canción. Esta tiene un punteo de guitarra que no sé por qué me hace recordar a esta música, a música de jueguito tipo Mario Bros. No sé por qué. Este tiene también un poquito, este tema tiene un poquito más de presencia de los vientos, de los bronces, qué sé yo, del saxofón, la trompeta, el trombón, todo eso. Una canción bailable, una canción de esas que uno puede escuchar tranquilamente en cualquier farra cuando ya está en pedo y se pone a bailar y qué sé yo. Pimba, no hay mucho más que decir, está bien para lo que es Cachiporros. Y después viene la única canción de este disco que es genuinamente un hit, y que al día de hoy Cachiporros siempre la tiene como fija en todas sus presentaciones, que es Noche de Soltero. Bueno, acá sí capaz me extiendo un poco más. Noche de Soltero es básicamente un cuarteto. Sí, un cuarteto, el estilo musical de Córdoba, que cantaba Rodrigo, cantaba la Mona Jiménez, todo esto. Es un cuarteto. Yo no sé, a ver, yo no sé en lo personal si esta canción o alguna otra de Cachiporros es de las primeras de cuarteto que se hizo acá, porque a ver, el cuarteto tenemos que entender nosotros que es un estilo muy regional de la Argentina, porque es de Córdoba. Sé que se hizo muy popular la década pasada, pero en los 2000 yo no recuerdo si eran tan populares, sinceramente. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo era muy nene y falleció Rodrigo Bueno, que era probablemente el cantante de cuarteto más conocido, yo veía mucha televisión argentina en aquella época. Acá en mi casa se veía mucho porque teníamos la suerte de tener CBC, y me acuerdo que más o menos llamó la atención eso, y hubo gente que empezó a escuchar su música y qué sé yo, pero nunca fue un género exageradamente popular hasta que llegaron ya los 2010. Este disco es de 2008 y tenemos ya Cachiporros acá haciendo abiertamente un cuarteto, y además un cuarteto muy típico en cuanto a temática y todo, porque Noche de Soltero, la letra misma es una típica letra de cuarteto. La letra de cuarteto iba mucho por este lado, siempre era pachanga, siempre era tomar, siempre era buscar levantarse una mina, todo eso. Entonces, no sé, podría hasta decir que los Cachiporros fueron medio pioneros en esta cosa de introducir el cuarteto como ya un estilo que ya no solamente se escucha en el país, sino que además se puede llegar a hacer. Fuera de eso, no puedo decir mucho más de esta canción. Como dije, es la única canción, es el único mega hit que tuvo este disco, y que hasta el día de hoy los Cachiporros la siguen tocando en todos sus conciertos. Y bueno, la letra es lo que uno se esperaría, ¿no? Es la típica letra que tu capé ultra mega recontra dominado canta cuando está en pedo, pero vos sabés muy bien cuando va a llegar a la casa después del casamiento en el que se fue a bailar esta canción, su señora le va a recibir con un zapatillazo en la cabeza. Nada más que decir. La violencia de pareja siempre está mal, de cualquiera de los dos lados, que les quede claro eso. Nunca hay que recurrir a la violencia física, ni si sos mujer ni si sos hombre, con tu pareja, nunca, ¿ok? Y si tu marido es un cachafado, si tu esposa es una cachafada, déjenles, déjalo o déjala, punto. No hay mucha vuelta que dar. No se estresen por gente que no vale la pena. En fin, nada, Noche de Soltero, el único hit grande que tuvo este disco. Algo de ti es la quinta canción. Bueno, Algo de ti es la típica
balada pop rockera medio pelo de rock argentino, de alguna banda medio pelo de rock argentino de la época, tipo Ella es tan cargosa, tipo Estelares, tipo no sé qué otra banda puede ser de esas que pegaban tanto en aquella época. Bueno, La Mancha de Rolando también suena, también me hace acordar también mucho a una balada de Los Decadentes de aquella época que se llamaba Mi Prima Lejana, que es muy conocida. Nada, una típica balada de pop rock, medio romanticona, medio cursilera, no, nada, es lo que es, nada más que agregar, está bien, qué sé yo. Al que le guste, pues bueno, lo felicito. Tuya y Té es la sexta canción, otra cachaca más. No hay mucho que se pueda decir de ella, más allá de lo que ya he dicho de las otras cachacas anteriores. La letra, bueno, eso sí, está mal escrito. Espero por Dios que en las plataformas digitales el título de esta canción esté mal escrito por culpa de la plataforma y no por culpa de los muchachos que la subieron, porque la canción se llama Tuya y Té y está escrito Tuya y Té. Si vas a escribir una puta canción en guaraní, hermano, o le vas a poner un puto título en guaraní, tené la puta decencia de escribir bien el título, hermano, no pases esta vergüenza. Espero por Dios que haya sido un error de la plataforma y que no sea un error de los cachiporros que la subieron mal. Bueno, también es cierto que en el primer disco en guaraní cool, Ani que nande llorata maera, una de las frases, la típica frase en guaraní que te dice un cheto que quiere hacerse el tipo de barrio y no le sale. Bueno, nada más. Entonces es lo que es, habla de una chica que bueno, que se pone muy en pedo y entonces vos te vas a bailar con ella y la letra te dice que vos nada más tenés que seguir bailando con ella hasta que esté tan en pedo y te dé pelota. No es un muy buen consejo, pues es lo que hay. En fin, Loco de Amor, man, que un flaco que les juro por Dios que no me la acuerdo. Tengo acá a ver, man, que un flaco. Bueno, sí, ya ahora más o menos recuerdo. Loco de Amor es otra cachaca, esta es un poco más tradicional, más onda vallenato, más onda cumbia cachaca vallenato, más para gente lecayá de la época. Nada, como dije más o menos que no recuerdo si fue de Ingrata, sí, de Ingrata, del disco anterior, es la típica canción cachaquera que uno escucharía en el patio del folclore un domingo a la 1, 2 de la tarde, con un montón de gente ya de cierta edad, totalmente borracha. Bueno, ¿qué lugar sería ahora en vez del patio del folclore? Creo que el patio del folclore ya cerró, que estaba ahí cerca de Cuatro Mojones. Hay otro ahora en Villa Elisa que es auspiciante de Territorio 1912, que es un programa, un stream de cerro. ¿Cómo se llamaba? A ver, estaba escuchando no sé, una cosa el Gigante de América, una cosa así. Hay una especie de balneario ahora en la zona de Villa Elisa y bueno, ahí también se hacen este tipo de farras, tipo a la siesta, para la gente que quiere bailar a esa hora, bueno, quiere bailar cachaca a esa hora, en fin. El tipo de tema, Loco de Amor es el tipo de tema que sonaría ahí probablemente. Después viene probablemente una de las pocas canciones que genuinamente me gusta del disco, tampoco es decir mucho, que es la octava, se llama Solo con un poco. Solo con un poco es un ska que me hace recordar mucho a las canciones más enérgicas de Los Pericos, ponele. El típico ska onda hinchada de fútbol, que bueno, tiene un coro muy pegadizo, que te hace saltar, que te hace tipo mover el brazo para arriba, está bien, o sea, es divertido, es simpático. Como dije, es de las pocas canciones del disco que genuinamente me gustan. A mí Los Pericos, cuando me quiero entrar en modo quilombo, sí me pongo Los Pericos. Esta canción va por ese lado, así que por ese lado me gusta bastante. Solo con un poco está bastante bien, genuinamente una canción que sí me gusta. Después viene El Ventilador. El Ventilador es un reggae, pero está a medio camino de convertirse también en una cachaca. Se sabe más o menos que la cumbia y el reggae son como estilos muy hermanos, tienen más o menos el mismo, a veces suelen tener la misma estructura o una estructura muy parecida. El Ventilador es en sí un reggae, pero se acerca mucho a ser una cachaca. Y bueno,
Lo que me hace reír de esta canción, que tengo que reconocer que es un truco, si me hace reír es un mérito. En un momento la letra dice algo así como Homero se burla de mí o una cosa así, y se escucha a Homero gritándole, diciendo, ay, pero qué idiota, una cosa. Cuando metieron eso yo me cagué de risa, dije, no, está. Solamente por ese detalle valió la pena escuchar la canción. Después, la letra es lo típico, me dejaron y qué sé yo, y te extraño, y después tiene una especie de paradoja rara la letra, porque dice algo así como, estoy temblando de calor. Ok. Tipo, no sé, le faltaba decir estoy fresco recién salido del horno, qué sé yo, es lo que hay, nada más. La 10ª canción, que es Punk Chaka. De punk no tiene nada esta canción. Estoy diciendo, es una cachaca más. Y bueno, y es una cachaca más o menos parecida a las anteriores. Esta tiene la típica temática de estoy solo y nadie me quiere y no sé qué. Más o menos por esta época, o sea, por la época en la que se lanzó este disco, 2008, 2009. Yo recuerdo que mi vieja me decía, no recuerdo exactamente de qué canción estábamos hablando, de un grupo también paraguayo, que era una cachaca, pero no tenía este tipo de temáticas. Entonces mi vieja me dijo, no, claro, no le gusta a la gente porque viste que no habla, puede que la pendeja le dejó y que el tipo está solo, no habla, pues entonces a la gente no le gusta. Entonces, los paraguayos tenemos una cuestión con esto, nos encanta la gente nos encanta la música que nos sirve para ponernos en pedo a quejarnos porque nos dejaron. Y normalmente nos dejan por cachafá, que es lo peor. Socio, si fuiste un cachafá, si son un borracho, si son un software, ¿qué esperas? Fuerza no. En fin. La canción número 11 es Ya no importa, que es la hermana perdida de Algo de ti, o sea, es la típica canción de pop rock a lo pop rock argentino de la época, como dije, parecida al tipo de canciones o al tipo de balada que haría una típica balada medio pelo de rock argentino de la época, tipo Estelares, o sea, nada. Y también la temática lo mismo, de que, bueno, de si no me querés más ya no importa, qué sé yo, lo que sea. Y la canción número 12 la canción número 12 es la razón por la que vale la pena escuchar este álbum. La canción número 12 es ¿Dónde está Manuel? Manuel. Mirá que es mala esta canción, pero esta es la típica canción que es tan mala, pero tan mala que resulta ser una genialidad. Porque en serio, que yo te juro, escuché el tema y después empecé a escuchar en bucle porque me cago de risa y me parece genial eso. O sea, es muy difícil hacerme reír con música y esta canción lo logra. Yo la conocía esta canción de antes, no sabía que era de Cachiporro porque creo que no la canta Chirola, si no la canta otro miembro probablemente trajeron a otra persona para que la cante. Y cuando me enteré acá escuchando este disco que era de ellos, me dije no, está bien, acá se ganaron la inmortalidad los muchachos. Solamente por este tema, solamente por Manuel vale la pena escuchar este segundo disco de Cachiporro. Y bueno, la letra habla de un amigo al que le gusta mirar del amigo a los amigos. Creo que más o menos van entendiendo por qué lado va. Bueno, ahí hacía 4 mojones debajo del viaducto. En fin. Y bueno, después viene la canción número 13, número bastante acorde para esta canción que viene, que es Because I Love You. Vos pensarías, tiene un título en inglés, y bueno, vos pensás, bueno, capaz de ser una canción un poquito más sofisticada. No, es una cachaca que lo que tiene de diferente al resto de las otras cachacas que veníamos escuchando en el disco es que tiene un coro femenino que canta el coro, la que canta el nombre de la canción en el coro. Yo les voy a decir una cosa, yo tenía más ganas de hacer este análisis que las chicas que participaron en esta canción de cantar ese coro, porque en serio cantan, se nota que son chicas que tienen buena voz y que saben cantar, pero les juro por lo más sagrado que tengo en esta vida que da la impresión de que estas chicas estaban con que les estaban amenazando, que estaban o que les debía plata a alguien y por eso están cantando este coro, porque cantan con un desgano. O sea, en serio les digo, suena muy mal el coro de esta canción. O sea, en fin, he escuchado
gente cantando sin ganas y les juro que se aplica bastante bien a lo que hacen las chicas en este. No creo que sea culpa de ellas, no las estoy culpando, no sé quiénes son, porque no tengo los créditos, pero no sé, me parece llamativo. ¿Por qué cantás con tanto desgano? En fin, nada más que decir, Because I Love You es lo que es. Cuando llegamos a la canción número 14, que es la penúltima, que es Celoso, yo pensé que era el coro de la famosa cachaca que se escuchaba mucho, hacia mi caso cuando yo era nene, pero no, es una canción original que comienza bien, comienza de manera interesante, de hecho, con una especie de intro medio andina, con un charango y con una especie de quena o sikus de fondo. Tiene una intro que comienza así, que esto está interesante, pero después de esa intro ya comienza y se convierte en otra cachaca más, que es lo típico, o sea, la típica cachaca que ya veníamos escuchando en todo el disco y que es la típica cachaca que se hace para que se baile hacia cuatro mojones un domingo a la sierra. Perdón. Es lo que hay. Nada especial, la penúltima canción del disco, que es Celoso. Y llegamos a la última canción, que es la 15, que es Se Van. 15 canciones tiene este disco, había necesidad de que sea tan largo. Lo bueno es que la última canción hace que valga la pena un poquito la travesía, porque Se Van es el mejor tema del disco. Es tan bueno que hasta no parece del disco, porque es la única canción que yo podría considerar medianamente seria de todo el álbum. Se Van es una cumbia, pero no es el tipo de cumbia, o no es la cumbia con el enfoque que venía haciendo hasta este momento Cachiporros en su carrera. Es una cumbia, pero más al estilo de la Versuit, más al estilo de canciones cumbieras de Versuit, onda Espíritu en esta selva, este tipo de canciones que tenían un enfoque, eran cumbia, pero tenían un enfoque mucho más serio, mucho más sofisticado. Y Se Van va por ese lado, porque Se nota que es una canción que está construida de manera mucho más seria, porque toca un tema muy, muy serio, que es una situación que se vivió en el país en la década del 2000, y que más o menos estábamos saliendo de esa situación cuando este disco se lanza, que es el tema del éxodo masivo de paraguayos durante aquella época para buscar trabajo. A ver, los que más o menos saben la historia de mi país sabrán que, o de nuestro país, para los que me estén escuchando de acá, sabrán que bueno, los 90 fue una época muy difícil para el país, hubo muchas crisis, no solo sociales y políticas, sino también económicas, hubo una quiebra masiva de bancos, y todo ese estado, toda esa inestabilidad generó que a principios de los 2000 faltase mucho, pero muchísimo trabajo, o sea, hubiese una tasa de desempleo altísima, lo cual generó a principios del gobierno de Nicanor Duarte Fruto, sobre todo a partir de 2003, un éxodo masivo de paraguayos que se fueron a trabajar o que se fueron a buscar trabajo a otro lado, a otro país, particularmente España. Es muy normal hasta el día de hoy encontrarse con acá en Paraguay con alguna persona que te diga: mi mamá está en España, mi papá está en España, mi abuelo está en España, mi tía está en España, mi hermano está en España, o que te diga: mi mamá se fue a España y volvió, o yo mismo me fui a España y volví. O sea, es muy común al día de hoy. De cada 10 paraguayos que vos te encuentres hoy en día acá en el país, 7 por lo menos van a tener te van a decir que o tuvieron un familiar en España o que ellos se fueron a España y volvieron. Es muy normal eso. Lo cual habla de lo dramática que fue la situación en aquella época en el país. A ver, hoy en día mucha gente dice que sigue habiendo un éxodo masivo de gente, sobre todo de gente joven hacia otros países, que es cierto, pero no es lo mismo que se vivió en aquella época. Créanme que no es lo mismo. A ver, hoy en día los jóvenes sobre todo quieren salir del país porque sienten que acá no hay las suficientes oportunidades para ellos como para desarrollarse como profesionales. Ese es el problema por el que muchos jóvenes deciden salir del país, que obviamente es una mierda, pero no es tan grave como lo que pasaba en los 2000. En los 2000 lo que pasaba era que literalmente no es que no había oportunidades para desarrollarte como profesional, no había luego trabajo. Tipo, una persona podía pasar un año entero, 2 años enteros sin laburo, y yo puedo hablar con propiedad de esto porque mi papá lo sufrió. Mi papá tuvo 2 años enteros sin laburo, al punto de que mi mamá, que hasta ese momento no había trabajado, tuvo que salir a trabajar. Al día de hoy laburan los dos y les va muy bien, gracias a Dios, pero nada más para que se den una idea de lo fuerte que fue todo. Yo, gracias a Dios, gracias al cielo, no tuve la desgracia de ver que un familiar mío tuviese que partir a otro lado para laburar, pero sí me tocó tener amigos, tener gente cercana a la que sí le pasó eso.
y tuve compañeros de colegio, incluso o de escuela, que llegaron a irse con sus padres a otro lado. O sea, fue una época muy dura para el país. El país estaba recuperando de una crisis muy fuerte, y no fue sino hasta que entre finales del gobierno de Nicanor y principios del gobierno de Lugo que la cosa más o menos empezó a estabilizar. No estoy diciendo con eso que los dos fueran buenos gobiernos. Paraguay nunca tuvo un buen gobierno de democracia hasta ahora, y obviamente la dictadura fue una porquería, pero desde que tenemos la oportunidad de elegir, hasta ahora no hemos tenido un solo gobierno bueno. Pero bueno, hemos tenido gobiernos que lo que han hecho es mantener la situación lo suficientemente estable como para que el país no se vaya a pique. Y digamos que eso comenzó con Nicanor, después se extendió con Lugo, y bueno, más o menos llega hasta nuestros días, aunque bueno, con todos los problemas que seguimos viviendo hasta el día de hoy. Bueno, me estoy yendo por las ramas. La cuestión es que en aquella época se vivía esa situación tan dura de que había un montón de gente que se iba del país, y esta canción aborda este tema, y lo aborda bastante bien dentro de las características, dentro de la manera de componer que tenía todavía Cachiporros en esa época temprana de su carrera. Lo aborda bastante bien. Tiene algunas cosas que medio me hacen ruido, como el tema de que usan la palabra pendejo como si fuese un insulto. O sea, usan la palabra pendejo, pero dentro del contexto mexicano, dentro de la connotación mexicana. Ustedes saben que para nosotros acá en Paraguay, Argentina, Uruguay, decir pendejo es como decirle a alguien que es joven o que es una persona muy, qué sé yo, inmadura, qué sé yo, pero no necesariamente es un insulto. Pendejo, por ejemplo, en zonas de México, Puerto Rico, es directamente un insulto. Bueno, en esta canción se usa la palabra pendejo en ese sentido. Probablemente se la copiaron a Molotov, que Molotov lo usaba mucho, y Molotov es una influencia de Cachiporros y eso se nota. Y bueno, y después tiene otras cosas que envejecieron ciertamente mal. La cuestión de que acá la letra habla en una parte de que no hay que tolerar la corrupción y que no sé qué, y bueno, habla obviamente mal de la clase política y la impunidad. Digo que no envejecieron bien porque, bueno, Cachiporros en el último tiempo, los miembros de Cachiporros en particular, han tenido una actitud que va un poco en contradicción con eso en los últimos tiempos, tocando para cierta gente polémica, sacándose fotos con el presidente de la República. Bueno, no me voy a meter en eso todavía, porque lo voy a abordar más a profundidad probablemente a partir del cuarto disco, que ahí es donde quiero abordar ese tema. Lo que sí es que Se Van es probablemente el mejor tema del disco, y probablemente el mejor tema de Cachiporros hasta este momento de su carrera, les diría. Hay obviamente temas mejores, pero hasta este momento en particular es probablemente el mejor tema de Cachiporros, el más interesante sin duda. Y bueno, una especie de pequeña muestra de las ambiciones que tendrían los Cachiporros a partir de los siguientes momentos que vendrían en su carrera. En fin, ya dije todo lo que tenía que decir, gracias a Dios. Por favor, que no se corte justo ahora cuando estoy por terminar, pero parece que no lo va a hacer. Nada, si estuvieron acá y se aguantaron estos casi 40 minutos que estuve hablando, les agradezco. Muchísimas gracias como siempre por acompañarme. Mil disculpas por tardar 2 semanas en volver. Esperemos volver con más frecuencia al canal para seguir subiendo más discos de la historia del rock paraguayo y de la música paraguaya en general. Y nada, si les gusta el contenido, suscríbanse, compartan el video, denle like por favor para que esto llegue a más gente. Y nada, Dios los bendiga, y la próxima semana, Dios quiera, nos vemos. Y si Dios quiere, festejando un campeonato de cerro, esperemos que sea así. Nada más, nos vemos, chau chau.